Dios les bendiga. Buenas tardes. Estamos contentas de estar aquí, de estar una vez más nuevamente con ustedes aquí en iCampus. Le invitamos que por favor, si usted no ha hecho like nuestra página de Facebook o de YouTube, por favor lo haga y apóyenos cada servicio que estemos en línea. Por favor, apóyenos, únase con nosotros. El Señor va a bendecir su vida y hoy vamos a hablar sobre Mateo 11:12. Si por favor usted abre su Biblia en Mateo 11:12, pero primero que nada quiero hacer una oración para poder empezar esta palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por ayudarnos. Gracias por darnos un nuevo día. Gracias por levantarnos. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Padre. Te damos gracias ahora. Yo te pido que tú seas, Señor, el que hable con todas las palabras que yo tengo para darles a mis hermanos y que yo pueda hacer esa bendición para su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así leemos en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero quiero leer la nueva versión internacional. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Como ya sabemos, este tema de este mes es avanzando en libertad. Hemos hablado de varios temas a través del recorrido de este mes, pero esta tarde yo quiero hablar sobre quién está parando que tú avances en la libertad, esa libertad que nos ha dado nuestro Dios. Amén. Y leía en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, pero la nueva versión internacional dice un poco diferente. Dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Amén. Y esto me encanta porque muchas veces en nuestra vida diaria, cuando estamos compartiendo o estamos tratando con diferente tipo de persona, con personas alrededor de nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, muchas veces hay diferentes personas que compartimos con ellas y así se siente, como dice en esta palabra, que estamos peleando contra viento y contra marea. Y se siente así cuando tú estás con esas personas, que estás tan estresado cuando estás alrededor de esas personas, que estás peleando, que sientes como que estás luchando con alguien y tú dices, Señor, pero si antes de haber ido con esa persona todo estaba bien, pero si antes de haber ido con esa persona yo no estaba enojada con mi esposo, no estaba enojado con mi esposo, no había peleado con mis hijos, no había tenido problemas, no estaba estresada, no tenía depresión, no estaba triste. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo fui con esa persona empecé a reaccionar de esta forma, Señor. ¿Qué está pasando? Usted se pregunta a veces cuando está con ese tipo de personas. Pero en este caminar con Cristo debemos tener cuidado con quién nos codiamos, con quién compartimos nuestra vida. Porque como hijos de Dios no pedimos sabiduría al Señor por causa de tener sabiduría y saber con quién estar y que esas personas no te estén atacando y que siempre
estés en el mismo enojo y que siempre estés en la misma culpa, porque a veces decimos, Señor, pero es mi familia y el Señor, no me quiero apartar de ellos porque es mi familia, pero a veces el Señor quiere que nosotros le pidamos sabiduría para saber entender y saber todo lo que el Señor, todo lo que nosotros no vemos, pero el Señor sí lo ve. Al principio de la Biblia habla sobre un hombre llamado Abraham y muchos lo conocemos como el padre de las naciones. En Génesis 22:1 habla que Dios le dijo a Abraham: toma a tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se imagina usted que el Señor le venga y le diga a usted que vaya y ofrende a su hijo en holocausto porque Él quiere que lo haga? Qué tremendo. Él se ha de haber sentido en aquel momento triste, él se ha de haber sentido desesperado porque era en realidad su hijo. Y me imagino que con tanto esfuerzo que él y Sara, su esposa, hicieron para poder concebir este niño, ¿qué tanto habrá pensado este hombre en ese momento, verdad? Pero aún así, él tuvo obediencia y él tuvo que caminar 3 días para poder llegar a ese monte hasta ahí en Moría. Pero él no iba solo, sino que él iba acompañado por su hijo, por un asno y por 2 sirvientes, 2 siervos de él. Y cuando ya casi va llegando a ese monte, él para y les dice a sus siervos: espérenme aquí con el asno, cuídenlo, y yo y mi hijo iremos a adoraremos y luego volvemos otra vez. En el camino está la obediencia. Él tuvo que dejar estas 2 personas porque ellos no iban a entender hacia dónde él iba. Él iba hacia ese monte en obediencia, aunque iba triste, con dolor. Él iba a entregarle a su hijo en holocausto y él iba realmente en obediencia. Él tuvo que dejar a gente detrás de él porque ellos no entendían el plan de Dios que tenía para este hombre. En capítulos anteriores, el Señor le da una promesa a este hombre, Abraham. 7 capítulos antes del capítulo 22, le dice el Señor a Abraham: mira hacia el cielo, ¿puedes contar las estrellas?, le pregunta el Señor a Abraham. Y Abraham le dice: no, Señor. Y luego el Señor le dice: así será tu descendencia como las estrellas y serán incontables como la arena de la mar. Luego Dios le repite a Abraham, ya después que Dios le había probado lo mismo sobre su descendencia, pero ¿por qué lo vuelve a decir en el capítulo 22? Porque en el capítulo 15 fue una promesa, fue una profecía para su vida. Y en el capítulo 22 ya era una manifestación. Siempre que Dios nos da una profecía, siempre que Dios nos da una palabra, también nos da una prueba para ver si nosotros somos dignos de ver el cumplimiento de esa promesa que Dios nos ha dado. Tal vez en ese proceso, en ese desierto, en esa prueba, Dios está ahí contigo, pero también hay gente que habla sobre ese proceso en el que tú estás en medio. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que aprender a poder conocer la voz de Dios en tu vida. Porque si no somos astutos y escuchamos
y no hacemos caso de lo que Dios nos dice, pero sí hacemos caso de lo que las otras personas nos vienen y nos dicen, puede arruinar los planes que Dios tiene para tu vida. Y lo que me encanta que en Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Tenemos que desarrollar ese oído para poder discernir lo que en verdad viene del Padre y lo que viene de algo que no es del Padre. Cuando hay palabras que te oprimen, cuando hay palabras que te deprimen, cuando hay palabras que te estresan, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, así nos quiere tener el diablo, pero sin embargo Dios nos quiere tener libres, con paz y libres de cualquier situación mala que tengamos. La libertad de Dios acapara en todas las áreas de tu vida. Y si alguien no es de bendición para tu vida y siempre trae maldición, contiendas, tristezas, hay que pedir a Dios que el Señor desligue nuestras vidas, porque Él nos ha llamado a hacer luz entre las tinieblas. Cuando uno es obediente a Dios, allí entra aquel Dios Jireh, aquel Dios proveedor. El mismo versículo Génesis 22:14, despuesito de que Dios ya le había dicho a Abraham, no me des a tu hijo, ahora ya sé quién eres tú, ahora yo sé que tú eres obediente a mí. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si dice en la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y vas contra viento y marea, pero aquel que nos respalda es quien va a tu lado, el poderoso en batalla, el león de Judá, el que pelea por nosotros en todo tiempo. Acuérdate que solamente aquellos que son violentos, aquellos que arrebatan el cielo con Dios, ¿para qué? ¿Para que Dios pueda estar en control de nuestras vidas y Él pueda desligar a toda persona que están atrasando y que están deteniendo lo que en realidad Dios tiene para tu vida. Quiero leer en Primera de Reyes 3:9, Salomón tuvo que pedirle sabiduría a Dios para poder gobernar el pueblo de Dios. Amén. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y luego vamos a Proverbios 15:21. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Que las palabras de otras personas no vengan y arruinen los planes de Dios en tu vida. Hay que arrebatar el reino de los cielos como los valientes que el Señor nos llamó. Y si careces de sabiduría y si quieres tener discernimiento, pídeselo al Señor como Salomón lo hizo. Pídeselo al Señor. Pide la sabiduría y discernimiento como Él lo hizo para poder gobernar el pueblo de Dios. Pídeselo al Señor, que estas dos cosas son muy importantes para poder llegar a la obediencia con el Señor. Cuando uno es obediente, en todo tiempo Dios te respalda, en todo proyecto, en todo plan de vida. Dios te viene a respaldar cuando uno primero es obediente. A Abraham en ese monte, Dios le provee un carnero, una oveja, un animal para que él pudiera hacer ese holocausto. Él fue obediente al Señor. Y cuando uno es obediente con el Señor es fiel con nosotros.
El Señor fue muy fiel con Abraham y Sara, y a Abraham lo hizo ese padre que vio que tuvo y que engendró tantos hijos que así como la palabra de profecía, él no podía ni contar a sus hijos. Así como dice la palabra, cuando uno es obediente a Dios y cuando uno deja las cosas del Señor, dejas tus problemas al Señor, le deja todas tus cosas al Señor, el Señor se encarga. Pero acuérdate que la libertad de Dios viene en todo el aspecto de tu vida, en todo, acapara absolutamente todas las áreas de tu vida. Si tú quieres ser libre, pero hay personas que están parando lo que Dios quiere para tu vida, entonces ponle esas cosas al Señor y dile: Señor, dame por favor sabiduría, dame por favor discernimiento, que yo quiero ser obediente a ti, Señor. Ahora yo quiero orar por ustedes para poder confiar en el Señor más y para poder ser libres. Si usted está siendo entristecido por una persona, si usted tiene problemas por esa persona, vamos a orar para que el Señor se encargue de todas esas cosas. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Ahora yo te pido que cada uno de los que están escuchándome, Padre, te pido que tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre todas esas personas que están siendo, Padre, que estorbo para tus hijos, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, Padre, y que tenemos que hablarle del Señor y de las maravillas que tú nos has dado, pero también, Señor, tenemos que tener sabiduría y discernimiento para saber con qué personas estar y con qué personas no estar, para saber qué personas están parando lo que es tu plan en nuestras vidas y qué personas nos apoyan para poder seguir adelante, Señor. Así como Salomón pidió sabiduría de lo alto para poder, Señor, llevar a tu pueblo, Padre, yo te pido que tú también, Señor, a mis hermanos, les puedas dar esa sabiduría y ese discernimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.